Sí. Mira, pero aquí se comprueba la teoría de las camisas. Jefe, ex jefe, azul. Los demás, blanco. Ya, para que al menos se vea. Probando, probando. Vale. Ah, sí, lo resolvimos. El dilema de la luna. ¿Sabes qué pasa? Que se me escucha respirar tanto como hablar, ¿sabes? Bueno, bueno, tranqui. Bueno, me vais a escuchar respirar porque no he de hacerlo, ¿no? Ese sí, básicamente. Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir a la sesión. Yo soy Eric Martínez, Global Commercial Performance Lead en Grunenthal, y hoy vamos a hablar de temas que todas las compañías tenemos encima de la mesa, ¿no? Datos, omnicanalidad, inteligencia artificial, ¿no? Pero más allá de todo el ruido que hay alrededor de estas palabras, ¿no? Creo que deberíamos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Realmente estamos utilizando los datos para tomar mejores decisiones o en realidad estamos haciendo más eficiente lo que veníamos haciendo desde siempre, ¿no? Me gustaría hacer una pequeña prueba antes de dar paso a la siguiente parte. ¿Cuántos de los aquí presentes, por favor, levantar la mano, aquellos que tengáis una segmentación diferente a la típica de potencial y adopción? Vale. Mantenerla, porfa. Ahora, seguir manteniendo la mano levantada aquellos que la refresquéis más de una vez al año. ¿Vale? Y ahora, seguir manteniendo la mano levantada aquellos que hagan una ejecución distinta en función a esta segmentación. Vale, pues aquí es donde está el reto, ¿no? Entonces, os voy a dejar con Diego, que lleva, bueno, ya lo conocisteis ayer, ¿no? En los casos prácticos. Seguro que hoy no será otro stand-up comedy como ayer. No me la vamos a Y perder. Diego lleva años trabajando en la frontera entre el dato, la omnicanalidad, la inteligencia artificial, y viene a explicarnos cómo hace él para utilizar la tecnología y convertir el insight en activación. Todo tuyo, Bueno, Diego. un aplauso para Eric. Bueno, queremos empezar con tal vez un video que ven en redes sociales, pero si no, lo volvemos a poner acá, como para contextualizarlos un poco más allá de lo que contextualizó Eric. Hoy en día nos enfrentamos a que nuestros profesionales sanitarios tienen diferentes perfiles digitales. Esto hace que debamos segmentarlos digitalmente más allá de lo habitual que hemos hecho en adopción, potencial o especialidad, ya que con todos estos datos podemos generar estrategias en el momento y en el canal indicado, y no solamente que estos datos se queden como un número o como una categoría. Me presento, mi nombre es Diego Rodríguez, trabajo para Sobiberia, y este 27, 28 y 29 de mayo estaremos en nuestra asamblea AINFA 2026 en Bilbao. Estaremos compartiendo en una sesión la cual hemos titulado El viaje del dato omnicanal al Optichannel, Machine Learning que transforma segmentación en acción. Te esperamos. Bueno, como se dieron cuenta, me gustó un poco el tema al menos. Si no me entienden, pues al menos les saco una risa. Es mi estrategia realmente. Entonces, bueno, entrando un poquito más en acción, de pronto, Eric, si sé que tú me puedes ayudar pasándolos mejor. Mi nombre, Diego Andrei Rodríguez Vaquero, colombiano. Esta es mi trayectoria a grandes rasgos. He estado en 5 laboratorios farmacéuticos, más enfocado a negocio, como les decía el día de ayer. Y hoy en día en Data, Omnichannel e IA, digamos que mi core como tal corporativo es Data, pero hemos venido involucrando, lo de IA lo trabajo con otro compañero de médica y Omnichannel transversal a todas las marcas. Bueno, aquí, no, perdona, el anterior clic. Bueno, mi página web y el LinkedIn como ayer ya lo pudieron ver. Declaración de transparencia, también de todo lo que voy a hablar acá, nadie me está pagando. AINFA amablemente nos permite hacer esto. Y pues finalmente son también, lo que van a ver acá, no es solo práctica, sino también de lo que he estudiado y lo que creo que podemos llegar como industria farmacéutica. Bueno, entonces, la pregunta, y que está muy alineada a lo que decía Eric, y es si los datos que estamos teniendo o esas experiencias que estamos diseñando, realmente la estamos haciendo para un segmento o para un promedio. ¿Por qué?
porque finalmente, el mayor error no es tener pocos datos, es usar muchos datos para seguir trabajando con la mayoría. Y cuando hablamos con la mayoría, y vamos a entrar un poco más adelante en lo que es la segmentación, porque sabemos que la segmentación la hemos hecho más por especialidad, por adopción, por potencial, pero hay otros factores que realmente, como lo hemos visto durante estos 2 días, debe llevarnos ese al dato, pero un dato más activo y en tiempo real. Y por eso me encantaba la pregunta también que hacía Eric respecto a la frecuencia de la actualización. Y finalmente, ¿por qué lo hablamos? Porque la afinidad digital no es homogénea. Este es un estudio de una consultora que es Indegene, lo hace en el 2024 y muestra que los médicos, más allá de un perfil de adopción, de segmentación, de especialidad, tienen segmentos digitales. Dale clic otra vez. Y estos segmentos digitales muestran, si sumamos el 8 y el 25, que son los segmentos digitales más fuertes, es que 1 de cada 3 profesionales tiene una afinidad fuerte establecida. Pero todo lo demás es la oportunidad de ¿qué? De convertirlos. Pero decimos, bueno, esto es Estados Unidos, pero quiero saber España. Pues nos vamos con un estudio local que hizo CIMA hace 1 año y medio, que fue un estudio que hicimos entre varios laboratorios, y cuando tú ves las cifras, esto es lo que dan ellos dan realmente 5 perfiles de médicos a nivel digital, y cuando comparamos con la cifra anterior, pues nos damos cuenta que son casi que iguales, porque si sumamos el feliz, que sería como el más fuerte digitalmente, pues aquí es 27, en Estados Unidos 33, el expectante sería el 23 más el 9 sería el 31, aquí es 27, y el conforme, que es el que está explorando, acá nos da 40 y nosotros tenemos un 41%. Entonces finalmente vemos que las cifras hacen sentido sin importar el continente y que realmente genera que todos los perfiles no son iguales, son diferentes, así tengan una misma adopción, un mismo potencial y una misma especialidad. Entonces el concepto de one size fits all pues no funciona, o podríamos ver que tal vez no funciona, y eso es lo que queremos llevarlos el día de hoy. Entonces, este es el primer concepto que queremos ver y es segmentación digital. Tal vez para algunas compañías ya lo hacen, para otras compañías estamos empezando a hacer y para otras pueda que hoy puedan ver una forma diferente de poder optimizar esta estrategia omnicanal, porque también si hablamos de omnicanalidad, pues creo que llevamos mucho tiempo hablando de omnicanalidad, pero así como hablaban ayer los expositores con el tema de la IA, hoy en día todo el mundo puede hacer cosas con IA, pero verificar y saber que la IA está haciendo buenas cosas o lo está haciendo de la manera correcta es el reto. Igual acá, todos hacemos omnicanalidad, pero una omnicanalidad eficiente y efectiva. Identificar patrones de datos. Dale otra vez, por fin. Entonces, vamos a hablar de un concepto que es el Machine Learning. El Machine Learning es algo que hoy en día está muy de moda, pero que lleva muchos años en el mundo. Entonces, el Machine Learning básicamente, ¿qué es? Es cuando yo le digo a la máquina que me ayuda a segmentar datos. Lo estoy diciendo de una manera muy simple porque mi amigo Pablo lo explicaría de una manera mucho más profunda. Y es básicamente, entonces aquí tenemos el ejemplo de un no supervisado, en donde yo coloco todos los datos, que en este caso sería una segmentación, y la máquina empieza a organizar por similitudes. Esta metodología, por ejemplo, lo llaman los centroides, bueno, se organiza con algo que se llaman los centroides y lo que buscan es que este perfil esté cerca de otros perfiles y los empieza a agrupar sin importar el tamaño, sino por la afinidad. Y tenemos uno supervisado, que es cuando yo ya le digo a la máquina, estas son las características que tiene esa categoría, cuando ya las descubrí acá, y aquí simplemente le coloco un nuevo patrón y no lo organiza. Un ejemplo claro, en no supervisado es Netflix. Netflix nos sugiere películas, nos sugiere series acorde a lo que hemos visto, entonces él está aprendiendo solito y genera esos patrones. Y el supervisado es cada vez que escribimos en nuestros móviles y se predice la palabra, porque ya hay unos patrones determinados y una secuencia que en este caso el Machine Learning sabe y por eso te predice la palabra. Y si decimos, bueno, Machine Learning, reiteramos, hoy es un tema que se habla mucho, pero realmente existe desde el año 59. Entonces lo que pasa es que no siempre es que no esté la tecnología, es que no estamos usando la tecnología en lo que realmente necesitamos. Y tampoco, para todos no necesitamos Machine Learning ni IA, pero para esto podría ser útil. El punto número 3 es el concepto de OptiChannel. Digamos que algunas personas debaten un poco que finalmente es algo más de concepto y más de terminología, pero realmente yo veo que sí hay una evolución si logramos llegar realmente a definir cada una. Y la primera, como sabemos, el término de multichannel nace entre el 90 y el 2000, en donde básicamente es comunicación multicanal.
Tenemos múltiples canales para llegar al cliente y no solamente una ruta. Esto obviamente abre paso cuando están las mayores tecnologías. Omnichannel. Omnichannel es cómo coordinamos los canales. Entonces, ahora tenemos múltiples canales, tenemos múltiples mensajes, ahora cogemos un mensaje y organizamos que ese mensaje tenga una elocuencia en todos los canales que lleva al cliente. Y eso está del 2003 al 2010. Pero ahora tenemos el Omnichannel. ¿Y el Omnichannel qué nos dice? Ya tienes canales, ya los tienes organizados, ya tienes un flujo de información, pero ahora aquí entra la segmentación digital. ¿Por qué? Porque depende de las preferencias que tiene mi cliente, pues yo no lo voy a incomodar. Si a mi cliente no le gustan los mails, pues yo no le envío mail. Si a mi cliente no le gusta lo presencial, pues yo no lo abordo con lo presencial. Si mi cliente no usa WhatsApp, pues yo no lo abordo por WhatsApp. Entonces el Omnichannel lo que nos dice es, coge ese Omnichannel que ya tiene, métele una segmentación digital, métele una segmentación digital y con la segmentación digital solamente usa esos canales. Que soy sincero, creo que es muy poco probable que alguna compañía en farma hoy en día ya haya llegado a la Omnichannel, pero precisamente hacia allá es donde vamos. Finalmente lo que hablábamos ahora y nos decía Jenny, pues finalmente las etapas van y probablemente en un futuro quien no esté en Omnichannel, pues finalmente no va a poder llegar a sus clientes. Entonces, ya con estos tres conceptos podemos empezar el viaje del dato completo, en donde empieza una segmentación digital que es el dato puro, lo procesamos con Machine Learning para que nos dé segmentos. Esos segmentos los acciono porque logro detectar cuál es ese segmento que me sugiere. El Machine Learning supervisado hace que cuando rehaga o cuando actualice esa información pueda ubicarlo en el segmento indicado, o si llegan nuevos clientes, nuevos médicos, pues pueda tenerlo en el segmento indicado. Y luego le puedo hacer una activación por medio del Omnichannel apoyado en inteligencia artificial. Y por último, como el dato es vivo y como necesitamos información en tiempo real, el loop de aprendizaje todo el tiempo. En este caso, la etapa es descubrir, definir, predecir, activar, aprender, que aprender se vuelve prácticamente iterar. En este caso, entonces ya nos damos cuenta que el potencial no es solo el único dato. Lo que más nos importa no es solo cuánto potencial tiene, sino el cómo se relaciona con las marcas. Sabemos que en farma es un tema complejo. Sabemos que en farma tenemos restricciones. Pero si nosotros realmente queremos llevar un Omnichannel a un nivel superior, sí o sí debemos llegar a este nivel. Finalmente acá hay unos diferentes ejemplos de cómo son esas variables que deberíamos tener en cuenta en el caso de una segmentación digital. Para el paso número 2 de Machine Learning no supervisado es algo relativamente muy sencillo, porque lo que nosotros hacemos es coger nuestra segmentación digital, la podemos hacer, bueno, también depende del tamaño que lo tengamos, pero digamos que dentro de un tamaño decente o sencillo, nosotros podemos colocar esto dentro de un mismo LLM con un tipo de razonamiento más profundo, y él nos va a armar y nos va a agrupar los algoritmos. Ahora más adelante les voy a contar una experiencia que hemos tenido en Sobi y en donde literalmente las cifras globales y lo que dice la industria en general nos dio casi que exacto con lo que nos dio el Machine Learning no supervisado. Cuando tenemos el Machine Learning no supervisado, tenemos y detectamos los clústeres. Aquí hay algo muy importante y es cuando nosotros segmentamos, y por ejemplo cuando segmentamos potencial, cuando segmentamos adopción, usualmente viene de global y entonces global lo que hace es que ya tiene unos parámetros acorde a las metas que se están estableciendo. Pero la gran diferencia cuando yo hago un Machine Learning es que puedo llegar a encontrar segmentos que no conozco. Puedo encontrar que hay un microsegmento que lo estoy tratando igual que la mayoría, pero que ese microsegmento lo puedo activar de una manera diferente. ¿Pero eso cómo lo hacemos? Cuando le damos de una forma u otra, no la libertad, pero sí la oportunidad de que la IA nos pueda apalancar qué cosas ellos ven. Cuando llegamos al Machine Learning supervisado, el no supervisado construye el mapa. ¿Por qué? Porque finalmente lo que nosotros hacemos aquí es que tenemos una segmentación digital, generamos los segmentos, definimos también, porque finalmente no es lo que haga el Machine Learning, es lo que nosotros veamos estratégicamente, pero detectamos los segmentos y cuando detectamos los segmentos ponemos nuevos médicos dentro del mapa. Por ejemplo, si tenemos un lanzamiento, tenemos una ampliación de la indicación, pues finalmente van a llegar más médicos al target y ya lo podemos hacer. Pero esto es también la sugerencia, cuando ya tenemos lo que va a entrar a la base de datos, es una base relativamente mínima, un 2, un 3%. Pero si vamos, por ejemplo, a lanzar nuevamente un producto, pues tendríamos que hacer nuevamente un Machine Learning no supervisado. ¿Para qué? Para que nos logre mostrar qué segmentos están allí.
con la IA generativa. Entonces ya tenemos los segmentos, entonces un caso específicamente que ya nos ha pasado es que detectamos que la mayoría de los médicos que estaban en exploradores eran médicos millennials. Estaban entre los 30 y los 42, 43 años. Cuando nos dimos cuenta de esto, ¿qué es lo que tú puedes hacer con la IA? Entonces, si yo sé que los médicos que están explorando, que tú puedes ahí o ganarlos o perderlos. Si lo haces muy bien, los ganas. Si lo haces medianamente, los pierdes por completo. De hecho, en el estudio que les hablaba de CIMA nos muestra que esos médicos, cuando aún así están en la parte de exploración, tú lo has hecho muy bien como laboratorio y los demás no, finalmente eso hace que tú te diferencies a los demás. Y muchas veces hacerlo bien no es tampoco ir más allá, porque a veces también creemos, no, que es que entonces el multichannel, el omnichannel o el optichannel me va a llevar a que haga un agente que le responda de manera personalizada, que entre a la base de datos y ver esa plataforma tan hermosa que vimos ayer, por ejemplo, como la de Sanofi. Que ese tipo de cosas necesitamos, no. Hay estudios que ya muestran que, por ejemplo, usualmente cuando enviamos un mail, hacemos una estructura, hacemos un cabezote, hacemos la firma y bueno, todo el bloque bien con un buen look and feel. Pero se ha demostrado que los médicos leen mal los mails que tienen un cuerpo básico. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llegar a descubrir cuando profundizamos un poco más allá y cuando ponemos a la IA a que nos ayude a esto. Otro ejemplo que tenemos es, en Sobi creamos una herramienta que es un agente de inteligencia artificial, se llama OmniAdvisor. Básicamente, ¿qué hicimos? Tomamos feedback de toda la fuerza de venta por medio de una metodología que se llama Design Thinking. Con ese feedback que tuvimos de la fuerza de venta ya teníamos el bottom-up, la información de campo. Pero sabemos que finalmente las estrategias son bottom-up y top-down. Entonces, en el top-down, ¿qué hicimos? Cogimos a al todo el brand team. Cuando digo brand team es médica, marketing, comercial, comunicaciones, acceso, todos. Y cogimos ese insight y empezamos a generar diferentes ideas acorde a esas necesidades que habíamos detectado. Con eso creamos un agente de inteligencia artificial que básicamente lo que él hace es que tú te das cuenta que en la ruta quieres usar email o estás viendo potencial en esa población específica de usar email. Tú le colocas a la gente email y él te dice el feedback de la fuerza de ventas, que es el feedback tal vez más real, te busca dentro de diferentes fuentes cómo están usando el email y qué impacto podría tener email. Dice que si lo vas a usar, cuáles son los KPI, entra al código de Pharma Industria y te dice cuáles son los riesgos de usar el email y en qué casos sí, en qué casos no, cómo lo debes usar, y te hace un benchmarking de dos brazos. Por un lado, se va por la industria, busca el benchmarking de otros laboratorios con referencia que hicieron eso con buen resultado, pero también se va a un benchmarking externo y lo que hace es que busca otra industria que ha usado esa herramienta y qué resultados ha dado. ¿Para qué? Para que se nos pueda ampliar. Entonces, es la forma en cómo la IA nos ayuda a generar ideas para poder llegar a esos nuevos escenarios. Y cuando tenemos toda esta ruta, pues volvemos al loop de aprendizaje. Soy amante del Design Thinking y el Design Thinking dice que tú primero empiezas con una parte de empatía, que es entender lo que realmente mi cliente le duele. Bueno, no, empatía no. Empatía es ponerme en el puesto de mi cliente para saber el que piensa. Con eso me voy a una parte de definición, que es definir realmente qué es lo que le duele a mi cliente. Con eso ya puedo generar una idea. Usualmente, casi siempre llegamos primero a la idea antes de llegar a estas dos. Hacemos un prototipado, que es un producto mínimo viable. Hacemos una evaluación, un pivoteo y luego volvemos a empezar. Esto en el tema, si queremos tener un dato vivo, si queremos llegar y sabemos que los médicos evolucionan y que a medida que evoluciona la tecnología también evolucionan los perfiles, pues finalmente esto es lo que tenemos que hacer todo el tiempo. Entonces, el caso que quería mostrarles, más que lo que les acabo de comentar ahora, es nosotros en Sobi teníamos un tema, como saben también hago lo de IA con otro compañero de médica, y queríamos ver cómo era el comportamiento de las personas de Sobi para poder segmentar nuestras estrategias dentro de la compañía de IA, que iban enlazadas a la adopción y a la disposición. Entonces hicimos una segmentación digital interna. Entonces, ¿cómo hicimos la segmentación? Pues muy sencillo, como se hacen las segmentaciones habituales y es con encuestas para que la encuesta me traiga el dato, pero a la encuesta no decirle para qué estoy haciendo la encuesta, porque si no lo sesgo. Con eso, hicimos un machine learning no supervisado para poder definir esos perfiles. Nos salieron exactamente 4 perfiles. Y cuando nos salieron esos 4 perfiles, entonces nos dimos cuenta que bajo una campana de Gauss, que ya les voy a mostrar, que es
cualquier estrategia de innovación o cualquier producto innovador tiene una curva de adopción de los usuarios, detectamos a los early adopters. Y los early adopters básicamente, ¿quiénes son? Los que hablaban en la charla anterior, que son los que dicen yo quiero de primeras y a mí me gusta probarlo y tengo ese perfil. Entonces los segmentamos, armamos un grupo y ahora vamos a la fase 2 porque ya completamos con el grupo un año y vamos a hacer un machine learning, un machine learning supervisado para poder ver cómo evolucionó y cómo avanzó estos. Entonces, esta es la campana de Gauss, esto muestra, entonces ustedes se dan cuenta aquí dice que los innovadores del 2.5, los early adopter 13.5, aquí llega la mayoría que se adhiere, que es el 24, y aquí para adelante son los que se adhieren básicamente que por inercia. Cuando nosotros hicimos esto, hicimos el machine learning no supervisado, nos resultó esto. Esto básicamente es la gráfica de exactamente 14 variables, que eran las 14 preguntas que teníamos dentro de nuestra encuesta. Esas 14 variables tenían un peso determinado, tanto para adopción como disposición. Si ustedes se dan cuenta, los segmentos que son los que están delineados en estos puntitos no son iguales. Este es más pequeño, este es medianito, este un poquito más grande y este es el más grande. ¿Qué fue el hallazgo más interesante? Que cuando cogemos, cada puntito es un empleado de la compañía. Cuando cogimos esta muestra y la comparamos con esta, los early adopters, si los sumábamos, porque tomábamos los early y los innovator, que en este caso nos da el 16, en nuestra compañía nos dio el 17. Y no lo hicimos nosotros. Y algo también que nos pareció muy relevante es que nosotros le colocamos a los early adopters un nombre que se llama Champion, que era este segmento que estaba acá. Cuando le decimos a la IA, descríbeme ese segmento que es, tal cual nos dijo, este segmento son personas que son emprendedoras, que tienen gusto, que tienen interés, son personas con la cual puedes apalancar la estrategia. Digamos que nosotros teóricamente ya lo habíamos visto cuando habíamos analizado esto, pero cuando hicimos el machine learning no supervisado, pues comprobamos una vez más que esto tiene sentido y que esto funciona. Que si funciona al 100%, no. Por eso siempre necesitamos un concepto que se llama human in the loop y es que nosotros debemos estar en el proceso para acabar de afinar esas decisiones. Pero que si funciona y te da una guía, totalmente. Entonces, con esto, ¿cuáles son takeaways que queremos dejar de lo que ha cambiado antes y lo que tenemos ahora con este tipo de metodología? Número 1, antes habían segmentos fijos que están determinados, yo tengo las características y digo mi médico se categoriza así, le digo a la fuerza de ventas oye en este formato o relléneme estos campos con estas características. Ahora tenemos segmentos dinámicos, ¿por qué? Porque por ejemplo si estoy llegando a un segmento que es un explorador digital, depende cómo yo lo evolucione, él se puede volver amante de la tecnología para mi producto. Entonces tengo un segmento dinámico. Pero ¿qué pasa? Ya la IA se posiciona muy bien, ya pasan 5 o 3 años en donde ya la IA es un poco más de uso, entonces ya no puedo tener las mismas variables. Ya tengo que cambiar las variables. Y este segmento se hace dinámico. Y es por eso también que me encantaba la pregunta que decía Eric, y es, cuando hagamos esto, si decidimos hacerlo en algún momento, hay que hacerlo con frecuencia. Porque finalmente, de hecho, hay una herramienta que creó un global de Pfizer en Estados Unidos, que es muy particular, que de hecho, les digo, dicho de paso, la replicamos eso hoy para poder medir los países, estamos trabajando en eso. Y es una herramienta que básicamente, por medio de 12 preguntas, se hizo en Lovable, como hicieron ayer la encuesta, de manera muy interesante, y básicamente lo que hace es que respondes 12 preguntas y te dice cómo estás a nivel digital versus la industria y versus fuera de la industria. ¿Por qué? Porque los segmentos son dinámicos y dentro de esas preguntas está con qué frecuencia actualizas tu segmentación digital. De nada nos sirve hacerla una vez al año, se los aseguro. Nosotros, por ejemplo, estamos haciéndola cada ciclo. Al inicio de cada ciclo, como también cambian paneles y demás, ahí es cuando lo hacemos. El potencial de adopción, antes nos regíamos bajo estas dos variables, ahora comportamiento más afinidad, comportamiento de cómo interactúa con esas plataformas o en general campañas más amplias, ahora activaciones por perfil, no vamos a la mayoría, vamos por bloquecitos, claro, genera más trabajo, indudablemente, que si el Omnichannel Manager le ponen esto su gerente general, pues no me va a odiar, pero bueno, pero es en pro de seguir avanzando. Canal por costumbre, aquí es canal por receptividad, no es la tendencia de la mayoría de personas, es la tendencia de mi panel, de mi target específico. Y por último, medición de actividad, aquí medimos es el impacto de esa campaña. Hace poco estaba en un congreso que era fuera de Pharma y hablaban del Omnichannel y decía, es que no es el click to rate ni el open to rate, es qué pasa después del mail.
Entonces, finalmente, eso es lo que hacemos en una segmentación digital, es medir ese impacto. De nada nos sirve y totalmente adherido a lo que hablaba ahorita Jenny de los dashboards. Claro, vemos en un dashboard y una tasa de apertura, podemos tener tasas de apertura de un 45 y una tasa de click-to rate del 25, pero realmente sí le está llegando el mensaje a mi medio, realmente sí está cambiando su comportamiento. Y finalmente, nosotros en este momento estamos en la parte de segmentar y en la parte de volver a segmentar ahorita para poder empezar a medir ese impacto. No te lo puedo decir directamente. Las 5 ideas accionables. Lo primero es suma a tus datos comportamiento, segmentación digital. Número 2, descubre perfiles con esos datos apoyados con Machine Learning. Tercero, escala la nueva data con Machine Learning supervisado. Itera con el poder del feedback, mide, aprende y ajusta. Esto es lo que hablábamos también, creo que en la sesión anterior, y es el dato que siempre esté vivo. Y por último, el algoritmo puede detectar patrones, pero realmente está en nosotros quien toma la decisión de activarlos y de cómo activarlos. Una frase como el día de ayer, y es: el futuro no está de quien tenga más datos, sino de quien aprenda más rápido qué hacer con ellos. De nada nos sirve si tenemos segmentaciones, pero si esas segmentaciones solo las estamos evaluando para poder organizar nuestros targets y poder organizar nuestras frecuencias, si realmente no estamos actuando con ellos para poder segmentar, y más en este caso específico del dato en la omnicanalidad. Y eso es. Muchas gracias. Mira, es una excelente pregunta. Realmente, más que la frecuencia, el objetivo es llegar al OptiChannel, y es que si yo veo que finalmente hay médicos que no les gusta la tecnología y los rechaza, pues yo para qué voy a llegar a incomodar a ese punto. En este caso en que estamos, sí estamos empezando a trabajar la frecuencia como tú lo dices, pero el objetivo es llegar a eso, a que si yo veo que este médico no le funciona a ese canal, pues no le incomodo porque le voy a generar es más roce que realmente algún beneficio. ¿Alguna otra pregunta? Es que creo que esa es... No, por dar ideas, ¿vale? Nosotros lo hemos intentado. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Ha sido modelar la memoria por canal que tiene cada uno de los médicos. No hables en físico, habla en vale, perdón. Sí, digamos, ¿cuánto tiempo se acuerda el médico de un email que ha dado un clic? Suponemos que todos los emails son iguales, eso se podría hacer por canal, pero no creo que haya suficiente cantidad. Entonces, si dices, vale, ¿cuánto tiempo te acuerdas de un email que has abierto y has hecho un clic? Pues imagina, 2 meses. Vale, pues ese es el tiempo de memoria. Vale, y en 2 meses, ¿cuánto te acuerdas? Pues más al principio y menos al final. O sea que hay un decay. Y ese médico vive en una calle que tiene su Sunnybrick, pero no hay que cruzar con el Sunnybrick, hay que cruzar más arriba, porque el spillover, o sea, ¿por qué no va por Sunnybrick? ¿Qué le vamos a hacer? Va con un nivel un poco más arriba. Que nosotros usamos el área de influencia, o el hospital, o lo que sea, o el sitio de trabajo, según. Pero se puede... ¿Habéis encuestado para
Bueno, hay estudios econométricos que dicen o sea, hacen a cholón, mandan un montón de... O sea, eso son otras industrias. Ese es el problema. Que yo no sé si hay en realidad estudios econométricos de farma, de los médicos, cuántos se acuerdan de los emails. Pero en general, ¿se acuerdan? Sí, y yo creo que me encanta también esa pregunta porque era lo que te quería responder y es creo que son de los grandes cuestionamientos y creo que se lo decía a alguno de mis compañeros que me llevo de este evento y es estamos acostumbrados a empezar desde el dato, de lo que tenemos de datos, pero no desde la pregunta. Ese cuestionamiento que tú haces creo que es un problema que tenemos todos en la industria que medirlo es, tal vez en otras industrias lo tienen un poco más afinado, pero en la nuestra es más complejo. Y es por eso que mi reto inicial, les decía desde el inicio, es, no creo que ninguna compañía haya llegado a OptiChannel. No creo. Pueda que sí, pueda que me equivoque, de pronto para en China o algo así, haya algo particular. Pero no creo que ninguna hayamos llegado allá. Pero sí es tener claro que esas son las preguntas que debemos hacerlo para buscar cómo activarlas y de esa manera poder llegar a un verdadero OptiChannel. Porque de nada nos sirve tener los datos si realmente no estamos haciendo con ellos. O de hecho, hubiese reformulado esta pregunta si hubiese ya estado en este evento antes, y es, quien aprenda a usar mejor las preguntas y encontrar la solución a esas preguntas, es realmente quien va a poder tener éxito en el Omnichannel. Eso es. Muchas gracias, Diego. Ahora, bueno, ¿se me oye bien? Toma. Ahora vamos a pasar a hacer una sesión de mesa redonda, donde nos acompañarán varios expertos en el sector. Ay, que me estoy yendo para arriba. De nuevo, si me escucháis respirar, lo siento, es que no. El micro. Vale. Pondremos las sillas por aquí, si os parece. Nos acompañará Mónica Alonso, Digital Marketing Lead de GSK. Nos acompañará Pablo Lasaleta, Commercial Data Scientist en Grunenthal. Y el mismísimo Diego, al que ya habéis escuchado. A ver. Ah, bueno, aquí en la esquina, si queréis. Bueno, tienes ahí. Ahora es un potito. Vale. Un segundito, porque tengo las preguntas preparadas. Esto, la idea es que sea algo interactivo, que las preguntas no solo se las lance yo y que participéis vosotros también en dar vuestra opinión, ¿vale? Así que... A ver, ¿se oye? Solamente, lo primero que quiero decir, yo voy a hablar sobre todo desde la experiencia. Yo creo que al final vamos a compartir muchos retos que tenemos todos. Creo que el reto que habéis lanzado de la parte del impacto para mí es una de las cosas que siempre nos hemos estado preguntando, ¿no? Y perdona que te corte, pero No. un poco por cerrar esa parte. Siempre nos han estado hablando de ROI, ¿no? Los directores comerciales, oye, el ROI, a ver, tenemos que ser conscientes que estamos en una industria en la que no podemos ligar las acciones directamente a la parte de ventas y si alguien sabe la respuesta, que me lo diga, porque llevamos años intentando hacerlo y a lo mejor tenemos que ser conscientes de que ese no es el dato de impacto que tenemos que medir, ¿no? Pues encuestas, ruido en el mercado, share of voice, diferentes fuentes de datos que decíamos ayer que a lo mejor todavía no tenemos y tenemos que encontrar, ¿no? Entonces, yo no voy a dar una respuesta a eso porque no la tenemos a ciencia cierta. Es verdad que hacemos muchas pruebas de compramos datos, sacamos datos internos, intentamos darle vueltas a las cosas para intentar ver el impacto y que, como no sé si vosotros os pasa, ¿no? Pero que al final nos, entre comillas, sigan comprando esta parte de omnicanalidad, porque al final es verdad que estamos en una industria muy tradicional y que al final la parte de ventas, de red de ventas comercial y face to face se pone por encima, ¿no? Muchas veces de la parte de omnicanalidad, que yo no quito el valor que tiene esa parte, ni muchísimo menos, pero bueno, que creo que también el mundo cambia y los clientes también, entonces tendremos que hacer ese mix. El impacto. Totalmente. Espero que la siguiente reunión de AINFE igual lo podemos centrar en eso. Y yo quiero complementar algo de lo que tú decías en referencia al impacto y es, y así como nos podemos medir exactamente cuál es el impacto de tener una fuerza de ventas, tampoco podemos medir el impacto de una actividad digital y cuantificar qué de lo de esto que estamos resultando, qué porcentaje es. Reitero, creo que esos son los retos que nos enfrentamos dentro de la industria, porque es muy difícil de cuantificar lo que les decía en Sobi. De hecho, hasta el tema de la cultura de que podamos entrar esto, estamos trabajando en ello con los brand managers principalmente, que es como la cabeza de responsabilidad dentro de cada marca, pero tampoco ni siquiera es fácil a nivel conceptual. Creo que también Jenny nos dejaba una conclusión muy interesante y también en el primer día de la sesión, y es, ojalá muchas de las decisiones nos basáramos en datos,
pero realmente muchas son de mi concepto y de mi experiencia. Ya por darle un toquecillo, lo que decía Jenis de, oye, aquella empresa que tenga la confianza va a ser el que se gane el pastel, ¿sabes? Ahí, o sea, al final, eso sí que es difícil de medir, ¿no? La confianza que tiene, pues eso, un médico sobre la empresa. Y todas estas acciones omnichannel, si las hacemos bien y con cuidado y demás, yo creo que a la larga va a tener un retorno. Lo que pasa es que, claro, no es tan fácil medir como modelarlo con bla, bla, bla. Yo quiero aprovechar el comentario que ha hecho Mónica y también hemos visto en parte de la presentación que ha hecho Diego. Hablamos de omnicanalidad, incluso opticanalidad, pero ¿realmente tenéis la percepción de que hemos pasado de la multicanalidad? Me voy a arrancar yo. Y por favor apuntar, porque además estamos en familia, o sea que aquí abrimos debate, ¿no? Una de las cosas que estabas comentando, o sea, a mí la parte de segmentación digital me encanta, ¿vale? Yo empecé en toda la parte de Business Insight, me encanta la parte de los datos y creo que son esenciales, ¿no? Me encanta la parte de segmentación digital, conocer más a los clientes y creo realmente que es necesaria, ¿no? Porque al final, si no, no podemos pasar de esa multicanalidad, ¿no? Yo te lanzo ciertas acciones con ciertos mensajes en diferentes canales, pero no lo estoy adecuando a ti como persona, ¿no? Pero no sé si os pasará también lo mismo. Al final llegamos a una segmentación y lo que queremos hacer es una personalización, hiperpersonalización, como lo llamamos, ¿no? Y yo que es verdad que al final en GSK os pasará a muchos, ¿no? Somos una multinacional muy grande, global to local. Al final lo que nos ocurre es que yo me hago muchas veces la pregunta, tenemos los datos, yo le puedo preguntar al médico con cuánta frecuencia quiere que le contacte, si hay en un momento dado que, yo qué sé, pues está de baja y no quiere que le contacte o que le contacte por otro canal. Y aquí volvemos a la parte, y me adelanto un poco, ¿no?, a la tecnología. Realmente en GSK tenemos la tecnología para recoger todos esos datos y poder hacer una personalización, porque a mí, no te digo evidentemente que se me caiga la cara de vergüenza, pero si te estoy preguntando, ¿no?, y tengo mi centro de preferencias en el que yo estoy recogiendo todos tus datos y luego no les estoy haciendo ni caso, estoy teniendo un problema, ¿no? Entonces, creo que estamos en omnicanalidad, lo creo firmemente, pero porque estamos trabajando en ello, no porque estemos 100% ahí. Creo que hay que ser ambiciosos y hay que estar en la omnicanalidad, pero por no quedarnos en el pasado, ¿no?, de la multicanalidad. Pero creo que realmente para pasar a ese omnichannel todavía nos queda. Necesitamos optimizar realmente ese dato. Que la tecnología evoluciona muy rápido, ¿no? Y yo estoy ansiosa por ver cómo evoluciona toda la parte de inteligencia artificial, a la par que nerviosa, ¿no? Porque al final, yo no sé vosotros, pero yo tengo la sensación cada vez que entro por la mañana a la oficina de estar en una carrera de fondo. Estamos ahí a ver quién gana, ¿no?, en la parte de inteligencia artificial. Pero, bueno, creo que estamos en omnicanalidad porque estamos trabajando en ello, realmente, no porque lo hayamos conseguido todavía. Yo quería haceros una pregunta. Vamos a ver cómo lo digo. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado en el móvil de vuestros clientes? Entrado, no, quiero decir, tenéis una aplicación del cual estáis sacando datos y habéis entrado en el móvil, porque estamos en 2026. ¿Alguno tiene una aplicación donde...? No, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estáis recogiendo datos en vivo y de los médicos. ¿Sí? Pues bravo. Sinceramente. ¿Qué? ¿Tenéis una aplicación que utilizan vuestros clientes en el móvil? ¿Introducen datos voluntariamente para utilizar ese manual o es completamente...? Maravilloso. Pues o sea, eso es un comienzo. Es un comienzo. El tema está en que me da la sensación de que estamos en 2026 y nadie se separa de su móvil más de 1 metro, y si no está ya con la paranoia, y tenemos que entrar hasta la cocina. Nuestro negocio no es tan distinto del de Google, de verdad. O sea, ¿qué hace Google? Bueno, tiene sus productos y está buscando la manera de
segmentarnos lo mejor posible para hacer ads que sean targeteadas a nosotros, ¿no? Y Google, lo miré el otro día, tiene 170 gigas mías. O sea, le das a tu cuenta, 170 gigas. A esta industria le faltan muchos datos. Bien, me quedo ahí. Bueno, sí. Vale. Un poco ligado con lo que comentabais de la segmentación digital, muchas veces tengo la sensación de que como segmentación digital guardamos muy poco. En plan, sí, me abre los correos de vez en cuando. ¿Qué tipo de variables creéis que deberían medirse y guardarse a nivel de segmentación digital? Creo que empiezas con algo que ha sido uno de nuestros racionales, porque reitero, estamos pivoteando en esto y estamos construyendo en la marcha. Y es, tú dices algo y es, sí, segmentación digital alineada a lo que están abriendo mis mails o cómo están respondiendo. Pero eso no es segmentación digital, porque finalmente a todos los que estamos acá, o nos gusta o no nos gusta alguna herramienta de ella. O nos gusta o no nos gusta el Instagram, o nos gusta o no nos gusta el Facebook, para los de una un poco más allá, incluyéndome. Incluyéndome. No lo uso, pero lo tuve. Fui early adopter en YouTube, en Facebook. ¿Lo uso o no lo uso? Entonces, el primer mindset que hay que cambiar es que la segmentación digital no va en mi laboratorio, no va en mi producto. Si yo hago potencial y adopción, sí, porque potencial es de los pacientes que ve. Adopción de lo que formula mi producto, pero la segmentación digital no. Entonces, el primer punto es que si queremos la segmentación digital, o al menos también como nosotros lo hemos hecho, es de cómo el médico ve en general, no a mí. Ya eso es lo que me ganaré después. Sí, yo, bueno, simplemente, y me adelanto un poco también a alguna cosa que seguramente luego salga, ¿no? Pero la parte de segmentación digital, que muchas veces también, bueno, históricamente, ¿no? La red de ventas ha sido parte de esas segmentaciones que tenemos, ¿no? Entonces también tenemos que intentar, porque al final luego intentamos, no sé vosotros, ¿no? Pero validarlo un poco también con esas personas que están a pie del cliente, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos que al final la red de ventas siempre va a tener un sesgo, ¿no? Su sesgo mismo. Es decir, en la segmentación digital, el cliente es digital o no, no el delegado que es su cliente es digital o no, ¿no? Entonces creo que tenemos que intentar, bueno, pues esa comunicación entre la parte de central, ¿no? Como llamamos, o back office, o como lo queramos llamar, ¿no? Y la parte de red de ventas, ver cómo lidiamos con esa comunicación para que luego realmente tenga sentido. Al final la segmentación digital para una estrategia omnicanal, no digital, y eso que yo soy de canales digitales, ¿no? Necesitamos entenderla todos, necesitamos entenderlos todos en la organización, desde el departamento más digital, tecnología, omnicanal, hasta el delegado de ventas, que también va a tener una acción omnicanal, face to face, hasta las acciones de marketing que se van a hacer, ¿no? Entonces creo que es importante que todos esos datos que se recojan, no que se validen, ¿no? Pero que sí que se entiendan por toda la organización. Algo súper complicado, ¿no? Porque al final bueno, queramos o no, y es verdad que al final todo se democratiza un poco, trabajamos un poco en silos todavía, ¿no? Entonces, yo creo que es muy relevante que recojamos los datos que recojamos, la segmentación digital la entendamos todos dentro de la compañía, que vamos a trabajar con los clientes. Puedo hacer un comentario que es muy relacionado con lo que acabas de decir y es, por ejemplo, la segmentación digital, lo que tú dices, usualmente viene de fuerza de ventas y es la percepción que tienen ellos y lo que colocan en Viva o en el formulario que queramos. Pero ese mismo médico está impactado por 2 o 3 CAM, por 2 o 3 MSL. Entonces es realmente buscar la manera de generar un consenso de al menos de poder ver realmente cuál es la segmentación digital de ese médico si no queremos preguntarle directamente a él o de lo que podamos percibir. Pero si también dejamos que la calidad del dato sea de una sola fuente, pues podemos correr un riesgo a excepción de que esa fuente sea extremadamente confiable. Sí, no, ¿tú cuántas cuentas de correo tienes? ¿Solo una? Ah, 2. Vale, ¿y hay alguna que le dices lo típico de pon tu correo y te mandamos algo gratis? Yo tengo una de esas que es para que se coma el spam, ¿vale? Yo tengo una cuenta de spam. Y bueno, no sé, ¿hay alguien más que tenga una cuenta de spam? Vale. Bien. Creo uno temporal. No, lo digo porque
eso que dices no debería hacerse solo porque va en función de cómo van abriendo o no abriéndose, dices, vale. No, pero tiene sentido. Pero claro, eso sería así si solo tuvieran una cuenta de correo y efectivamente fuera esa la que define su comportamiento. Pero puede que no, puede que le guste el correo, simplemente no le gusta recibir spam. En nuestro caso, las cuentas de correos que tenemos son las que nos dan ellos, sobre todo para mandar directo email, que son los que el delegado sabe que le llegan. Entonces, al final, algunas cosas... Claro. Pero, Bueno. pero es que, digamos que para complementar, es lo que les decía desde el inicio. Es que tenemos que cambiar el mindset, porque es que segmentación digital no va en referente en lo que yo hago hacia el médico. Es la percepción del médico, pero no hacia mí, hacia todos. Entonces, si lo medimos, eso lo que nos va a permitir es medir el impacto de mi campaña en ese segmento. Pero realmente el segmento no puede salir de esa conclusión. La conclusión del segmento no sale de allí. La conclusión del segmento es desde la persona hacia toda la industria. Lo del multichannel o omnichannel, es que no, porque al final no me ha quedado claro. Tú dices que sí estamos en omnichannel. O sea, yo creo que, y por ser también positiva de viernes, ¿no? Pero yo creo que estamos en Omnichannel, pero no porque lo hayamos conseguido. Creo que estamos trabajando en ello. O sea, no me gustaría decir que, o sea, llevamos, no sé vosotros, ¿no? Pero llevamos muchos años trabajando en toda la parte de multicanalidad. Creo que realmente hemos avanzado desde que teníamos una web, un canal de webinars y un canal de email que ni siquiera estaba ligado con nuestro CRM, ¿no? Entonces creo que sí que hemos avanzado hacia la parte de omnicanalidad. No creo que estemos en la parte de yo estoy ejecutando cada acción en base a mis datos y además con una operativa ágil. No creo que estemos ahí y que además estemos personalizando. O sea, yo no me siento que un médico esté recibiendo nuestros mensajes justo los que quiere en el canal exacto y además por todos los canales iguales. Creo que estamos en el camino, pero ni muchísimo menos creo que estamos en el camino de terminar esa parte de omnicanalidad. Pero tampoco creo que estemos en la parte de multicanalidad. Venga. Le- Luego todo lo demás, la segmentación, el CRM, pero un tío que me viene a la web, mira un email, pasa otra cosa, luego tiene 4 cuentas, luego no sé qué. Y yo solo no voy a omnichannelizar. Mira, tú dices algo y yo estoy de acuerdo 100% contigo. Yo siento que la mayor parte de la industria está en multichannel. Porque solamente les hago una pregunta. ¿Quién se sienta al menos cada trimestre, médica, marketing, acceso, comunicaciones y comercial, a mirar cómo está haciendo la ruta del mensaje y si todos estamos hablando lo mismo en diferentes escenarios y con diferentes herramientas? ¿Quién? Bueno, mira, hay una mano, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién? Él. Ah, bueno, muy bien. Un aplauso para él. Ellos son de los early adopters, el 2.5 que hablábamos. Ahí está un ejemplo. Podríamos Nosotros hacer- en Sobi, es más, estamos conscientes de esto. Estamos tratando de hacer un comité que lo llamamos el Omni Strategy Monthly Sign. Invitamos a todas las áreas y ¿quién llega siempre? Marketing, comercial y eventualmente médica. Bueno, comunicaciones porque es muy cercano. Pero no más llegar a tener un comité de esos, ya ahí ya es el reto. Yo simplemente por apuntar una cosa que acabas de mencionar, el tema de médico, ¿vale? Y nosotros es verdad que llevamos unos años ya trabajando muy cerca, porque al final es verdad que comercial, médico, si nos intercambiamos datos, si no, bueno, es un mundo, ¿no? Yo creo que es muy importante traer la parte de médico a esta parte de omnicanalidad. Nosotros llevamos, es verdad que yo creo que por un tema también estructural, ¿no? Que durante un tiempo estuvimos unidos bajo el mismo equipo de omnicanalidad. Realmente es verdad que llevamos 3 años o así trabajando con toda la parte de médico. Creo que es esencial, ¿no? Porque al final es verdad que la parte de marketing, red de ventas la tenemos más controlada dentro de la parte comercial. Creo que la parte de médico es esencial. Y luego en laboratorios que además estemos en lanzamientos, ¿no? Es decir, médico va por delante de la parte comercial y al final va a adquirir datos y va a conocer a esos clientes y va a conocer los mensajes que necesita mucho antes que la parte comercial. Entonces, creo que esa parte es esencial, aparte de la cultura, la tecnología, y podemos hablar de toda esa parte, ¿no? Pero creo que la parte de médico es muy importante traerla a este mundo de omnicanalidad. Creo que no por ser más científicos o realmente por sus mensajes ser más, evidentemente, científicos
específicos que comerciales, como si dijésemos, no tienen que estar en esta parte de omnicanalidad, y porque tú tengas a un MSL sentándose en una reunión face to face con un médico, no tiene por qué no tener la parte de omnicanalidad, ¿no? Desde el consentimiento que empiezas a coger en esa especialidad que todavía no estás trabajando, hasta empezar con realmente las actividades comerciales. Es que creo que es muy importante, ¿eh? Nosotros, gracias a Dios, es verdad que esa parte, y yo creo que es un tema también de estructura, ¿no? Dentro de las compañías, y a nosotros eso nos ha facilitado bastante, ¿eh? Me parecía interesante el ejercicio que sugería Juanma. ¿Podéis levantar la mano aquellos que penséis que estáis utilizando una estrategia omnicanal a día de hoy? ¿Esta es una estrategia? Sí. Buen punto. Toma en el nombre, por favor. Antonio, que no se te olvide. ¿Omnicanal en el sentido de que los canales se hablen, estén conectados? ¿O de que realmente pueda haber una personalización más rápida? Porque claro, si No, omnicanal en sentido omnicanal. Que yo creo que también, perdón, que tenemos un problema de identidad. Igual conceptualmente no estamos todos Podría ser. la experiencia sin costura que te la hace omnicanal en no sé cuántos. Eso es a lo que, por lo menos, me refiero. Personalización, eso igual es otra cosa dentro de la omnicanalidad, ¿no? Vamos a ver. Sí, sí. dentro de la interacción entre canales. Sí, pero que la omnicanalidad no es sino que es esa experiencia sin costuras entre canales, donde me da lo mismo bajarme la app, hacer no sé qué. Correcto. No sé cuánto. Y yo ahí, desde luego. Y la multicanalidad sería, pues, impactarle por allí por donde puedes. Yo creo que hay márgenes, ¿no? Quiero decir, puede haber una estrategia omni y que luego no haya un feedback, que a lo mejor eso sería el siguiente paso. O que haya una experiencia conjunta, porque hay un diseño, hay una branding o lo que sea, y un mensaje, pero que a lo mejor no está hablado entre todos los equipos como quizá debería. Pero yo creo que vamos bien. Perdona, déjame que termine, que tengo cortado humildemente. Pero precisamente justo en el estudio este de SIMA, nosotros como equipo digital vamos a una velocidad y luego te encuentras con que los médicos te dicen, a mí que me lo manden delgado. Y luego el delegado te dice, yo tengo aquí mi feudo, no quiero subir cosas al CRM, déjame que yo maneje el cliente como yo quiera porque yo sé a quién le conoces, que al final nosotros también estamos haciendo marketing digital y realmente no estamos vendiendo, estamos creando experiencias de valor que están desligadas de los resultados comerciales. Depende también muchísimo de la realidad de cada empresa, ¿no? Nosotros con productos maduros, imaginaos los mensajes que entregamos. No entregamos mensajes, entregamos experiencias. Yo creo que en todo lo que se habla de la IA, echo de menos como que empecemos a hablar más de cómo realmente personalizas, que es con la oferta de valor y con la generación de contenidos, que es donde creo que podemos tener como realmente nuestro acelerador. El agilizar todos esos procesos de compliance, de médico, para generar contenidos, que es como nos trata aquí. Porque si yo los tengo todos muy bien segmentados, pero no me meto en una estrategia más compleja porque no tengo músculo para generar todo el contenido que necesitaría para personalizar la interacción con el cliente según lo que le interesa. Claro, esto es lo que la pregunta de antes era esta, oye, ya los productos, ¿y ahora qué hago con ellos? Ciclo, pero tenemos herramientas, tenemos suficiente contenido para generar cosas distintas por cada segmento, por cada canal. Un comentario. Sí, claro. Me da igual, o sea, a ti te gusta que te lo mande por el canal de WhatsApp, pero yo no puedo generar un pool de contenidos Mira, gigante ahí yo creo algo y alineado a las dos. Creo que es mindset también corporativo. ¿Por qué? Bajo nuestro benchmarking que hemos hecho de herramientas de IA que posean los laboratorios farmacéuticos que sean legalmente permitidas. Porque de Global nos enviaron un mail al 99.9% de toda la compañía que decía, ¿por qué estás usando ChatGPT? No corporativo cuando teníamos uno corporativo. Entonces creo que hay algo, y de hecho lo discutí hace un par de semanas, creo que estamos en el mejor momento para poder personalizar. Porque tenemos las herramientas perfectas para hacer videos, para automatizar, para lo que quieran. Pero ahora vamos, y de hecho quité un slide que estaba, y me arrepiento en este momento, y es el reto más allá de la tecnología, es las barreras conceptuales que tenemos. Y una plataforma de IA puede ser tan segura o más segura que la información como la blinda Microsoft. Pero como Microsoft tiene el nombre, o Google, de que lo blinda, pues nuestras corporaciones solo nos dejan usar esos dos entornos.
pero creo que estamos en el mejor momento para personalizar contenidos, estamos en el mejor momento para poderlo hacer de manera detallada, pero tenemos ahora es que luchar con la barrera corporativa de qué tanto nos dejan usar de eso. Por eso, desafortunadamente, Pharma casi siempre va más atrás. Obviamente, también enlazado por políticas que no tienen otros mercados. Ujú. Hablando de un poco de este tema, yo sí que había leído hace un tiempo que venía llevando un programa que se llama Mosaico en India, con un acuerdo con una tecnológica, y lo que hace es, se llaman, estaba leyendo ahora, ¿no? Hablan de hiperpersonalización de mensajes, ¿no? De contenidos y además dinámico con IA. No sé si alguien ha escuchado esto, ¿no? Si sabe más de esta, digamos, esta iniciativa que es global, por supuesto, global, con una inversión muy potente, pero que creo que sí que toca en esto, es decir, es la utilización de la IA para llegar a lo que estáis hablando. Aprobados. Eso veis, es decir, en vuestros, pregunto desde fuera, porque no trabajo con no, pero veis impactos, es decir, veis algo que esté más cercano a vuestra realidad del día a día, este tipo de iniciativa, no sé, de vuestras compañías o En mi experiencia, los hubs con global de generación de contenidos, global no he llegado acá. es que la realidad de cada mercado es abismalmente distinta. Entonces, Yo estoy de acuerdo con esta parte. O sea, es decir, a mí me gusta el formato porque quiero algo de 10 preguntas, quiero un vídeo. Más que para probar materiales, estamos terminando de afinarlo para revisarlos y el Sí. proceso sea más sencillo. ¿no? Viva esta... Viva... Sí. Viva esta... Sí. Sí. Ujú. Viva está sacando ya temas en la parte de aprobación. Sí. Sí, sí, pero no, nosotros bueno, digamos lo que nosotros- estamos haciendo es que ya lo lanzamos en este mes y es de que colocas el material y él simplemente te dice qué cosas deberías doble chequear para que lo puedas aprobar en menos tiempo. Es que pues decía que por eso te decía que se está desahogando. ¿Ah? Es por eso te decía que estamos para mí en el mejor momento para crear contenido, pero la principal barrera es el mindset corporativo. Yo aquí, si puedo, simplemente no me meto en lo del ROI, que yo ya he comentado esa parte. Pero yo creo, estoy con vosotros, ¿no? Al final yo creo que es de la corporación. Y yo la semana pasada, ¿no? Tuve una conversación. No soy nada de obligar a la gente a hacer cosas, ¿no? Pero creo que hay ciertos cambios que tienen que venir desde la organización. No solamente desde la organización local, ¿no? Que bueno, al final nosotros estamos en una filial, ¿no? Pero tienen que venir desde la organización global. Es decir, observar cambios en el comité de dirección del CEO de la empresa. Es decir, si yo estoy viendo que tú tienes en tu comité de dirección una persona en la parte de tecnología, me estás dando pistas, ¿no? De por dónde van los temas. Lo que no puedes hacer es que en las filiales un poco luchemos solos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser de una manera u otra, de más rápido, más despacio, ¿no? Pero creo que siempre tiene que ser un tema corporativo y creo que tienen que que se tiene que apoyar todo desde arriba. No porque no podamos hacerlo desde abajo, sino que realmente es verdad que si no estás tú contra el mundo. Y al final
todos estamos hasta arriba, porque es verdad que al final la IA, la tecnología y todo no sé vosotros, ¿no? Pero nos facilita todo en la vida y al final estamos súper agobiados con todo porque es que vamos como pollos sin cabeza y tenemos más cosas que hacer. Y dices, pero si he mejorado mis procesos, ¿cómo puede ser que esté más agobiado que antes de ayer, ¿no? Entonces, si yo a una persona de marketing, a un delegado de ventas, yo como persona de la parte de digital, le digo, tienes que hacer esto y esto, pero tu director comercial o el director general no me está apoyando en mi parte, pues al final sus objetivos y su variable va a depender de los objetivos que también le pongan. Entonces, o va todo alineado o no podemos mover las cosas. Vamos, y evidentemente tú sigue ahí trabajando en lo tuyo, porque creo que al final también se pueden convencer en pequeñas cosas, se pueden convencer desde abajo, ¿no? Pero que creo que los grandes cambios también tienen que venir desde arriba. Luego, nada, simplemente un guiño, por si acaso no nos da tiempo a comentarlo. Tema de que creo, no sé si lo has llegado a mencionar, o sea, se ha llegado a mencionar la parte de compliance, legal, farmacovigilancia, tridente, ¿no? Yo tengo que decir que yo tengo mucha suerte, porque es verdad que llevamos con unos departamentos legales, compliance, que están siendo muy estables y al final están aprendiendo con nosotros. Aprenden de todo, aprenden de tecnología, aprenden de la parte de datos relacionada con la parte de canales digitales, aprenden de geo si es que les tenemos que hablar de geo. Entonces, creo que es verdad que tiene que haber una colaboración y no es digital contra legal y compliance, creo que tiene que ser una colaboración real y así yo creo que sí que se consiguen cosas. Nos echan cosas para atrás, evidentemente, pero nos ayudamos mutuamente a pensar. Al final el objetivo nuestro es el mismo, es el objetivo de la compañía. Entonces, bueno, no es sencillo, pero es divertido. Al final no te aburres. Pues es bueno que hayas hecho el guiño porque da tiempo a una pregunta más, que va a ser, llevamos años optimizando nuestros procesos para los buscadores, ¿no? Pero ahora cada vez más interacciones empiezan a suceder desde un buscador de inteligencia artificial o incluso el propio Google, que ya te salta en el modo de IA, ¿no? ¿Creéis que estamos modificando y preparándonos para este cambio? Dale tu pueblito. Que no te hemos dejado. Yo creo que no, la verdad. Yo creo que no. Creo que la inercia es muy poderosa y si el cuatrimestre pasado estabas mirando unos KPIs, el siguiente ya estás mirándolos y no te das cuenta de que la red está cambiando, de que el tráfico está cambiando, ya no... Bueno, me voy a ir un poco atrás, pero desde los buscadores o los aglomeradores tipo Terra, que desaparecieron gracias a Dios, o Google, que al principio tenía como 8 enlaces en la primera pantalla y luego pasó a ser súper limpio y demás. El tema es que cada vez es más difícil, o sea, el spread de información que tienes cada vez es menor. Y tu capacidad para estar en los 3, 4, 5 enlaces de Google hace 5 años, cuando eso era, bueno, mejor dicho, hace 3 meses, cuando eso era importante, cada vez es más difícil. Pero ahora, ¿cómo te metes tú en la memoria, en la memoria reciente de ChatGPT, de Gemini, bueno, ChatGPT ahora está permitiendo anuncios, pero no sé si todos. Bueno, perdón, sí. Sí, yo levantaba la mano porque ahora un gran tema de... Soy Joan Miró de CRAF y dentro de CRAF tenemos varias agencias o el grupo al que pertenezco hay una parte que son agencias digitales de comunicación. ID360 ha trabajado en la industria del farma, en la parte de farma y demás. Entonces, en la parte de comunicación sí que ahora hay un gran foco en crear toda la parte de contenidos y en ayudar a las distintas marcas,
es que me encanta este tema, porque llevo años diciéndole a los equipos de marketing que inviertan en SEO. Y claro, cuando veo estos titulares o estos emails que me llegan de el SEO ha muerto, digo, oye, me tengo que informar de esto, ¿no? Porque a ver ahora cómo justifico. Entonces, he estado leyendo bastante los últimos meses y realmente toda la parte de GEO, o sea, SEO sería como la parte de la base, ¿no? O sea, todo lo que hayamos trabajado en la parte de contenidos, optimizando los contenidos para que nuestras webs se vean en ese ranking, ¿no? Y que nos posicionemos, no es un trabajo tirado a la basura. Ahora bien, tenemos que darle una vuelta a la parte de contenido. También os digo, no creo que haya que hacer un cambio radical y decir ahora vamos a invertir todo en la optimización del contenido, porque además nos planteamos ahora un problema. Es decir, antes tú podías decir, oye, yo estoy en la 5ª posición de la página de Google, pues he subido a la 4ª, he subido a la 3ª, ¿no? Al final tú ves ahí. Pero ahora, con todos los LLMs, ¿apareces o no apareces? Entonces tenemos un problema porque es más complicado medir realmente lo que estás haciendo en la optimización de contenidos. Entonces yo creo que lo primero es cambiar un poco la mentalidad de qué queremos medir. Es decir, ya no es solamente el posicionamiento y que me citen a mi web, sino que realmente mis mensajes, que realmente es lo que yo quiero, vamos a dejar un poco de mirarnos el ombligo, ¿no? Realmente yo lo que quiero es que mis mensajes lleguen al cliente, me da igual dónde estén. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es investigar las fuentes en las que realmente tiene que estar mi contenido, en las que están citando los LLMs, que además van por libre porque cada uno te cita de una manera diferente, ¿no? Antes teníamos a Google con su algoritmo que un día nos sorprendía, pero es que ahora tenemos a 6, 7, 8, 9 y exponencialmente irán creciendo que no sabemos cómo nos van a citar, ¿no? Entonces, creo que una parte es empezar a pensar diferente en cómo nos queremos medir y cómo vamos a medir el éxito, y otra que creo que lo habéis mencionado es realmente tener esos datos, ¿no? Y vuelvo un poco a la parte de los datos, que es un poco el tema central, ¿no? Cómo vamos a sacar esos datos de, oye, qué fuentes nos están citando, qué prompts se están poniendo sobre la mesa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, pues modo servicio, agencia, que nos ofrezca esa parte del servicio, modo empiezo a investigar yo, tengo una licencia de una herramienta y empiezo a ver realmente qué puedo empezar a bichear, ¿no? En esos datos. Creo que hay que estar ahí, pero tampoco nos tenemos que volver locos, porque las acciones que vayamos a hacer, es verdad que en 5 o 6 meses podrían verse o no, si empezamos a invertir todo ahora en optimizar para GEO. Pero bueno, yo me quedo tranquila porque la parte de SEO ha muerto, pero lo que hemos hecho no está tirado a la basura. Había una pregunta ya al final. Ya al fondo. Os tengo que cortar aquí porque ya hemos llegado al final de la sesión. Podemos seguir aquí hablando porque este tema es muy interesante durante rato, pero muchas gracias a Mónica, a Pablo y a Diego por vuestra experiencia, bueno, y a todos vosotros. Y un fuerte aplauso para ellos.
Y para terminar, quería compartir con vosotros 3 reflexiones que saco de la sesión de hoy. La primera es que creo que estamos entrando en una nueva etapa de la transformación comercial, ¿no? Hace un tiempo nos dedicamos a recoger todos los datos que podíamos. Después nos encargamos de conectarlos y estructurarlos para convertirnos en una compañía data-driven, ¿no? Luego vino la omnicanalidad y empezamos a coordinar canales. Y ahora estamos hablando de algo un poco diferente, ¿no? Que es ayudarnos de esos datos para tomar mejores decisiones, ¿no? Al final del día, una segmentación excelente no cambia nada. Una IA superpotente no cambia nada. Y un modelo predictivo increíble tampoco cambia nada. Lo que realmente cambia algo es que haya una persona, un equipo o una organización que tome una decisión distinta gracias a eso, ¿vale? La segunda reflexión que extraigo de lo que hemos estado hablando es que quizá la transformación no es tanto tecnológica, sino que también hay una parte muy social aquí, ¿no? Hemos estado hablando de Machine Learning, hemos estado hablando de Optichannel, hemos estado hablando de activación, hemos estado hablando de inteligencia artificial. Pero creo que la pregunta que tendríamos que hacernos también es un tanto más humana, ¿no? Y es, ¿realmente estamos preparados para permitir que los datos desafíen nuestro juicio? Al final, llevamos muchos años trabajando en la industria y nos ha estado yendo bien, con la experiencia, con el conocimiento del cliente, con la ejecución. Y eso no va a desaparecer, sigue estando ahí. Entonces yo creo que el siguiente paso para la excelencia va a ser mezclar tanto la capacidad analítica como la experiencia humana, ¿no? Y como tercera y última reflexión, y ya pensando un poco más en futuro, ¿no? Creo que el reto ya no está en impactar más, en generar más contenido, sino que está en ser más relevantes, en elegir mejor y sobre todo en estar justamente cuando vamos a poder aportar el mayor valor, ¿no? Y eso no aplica únicamente para equipos de marketing, ni para equipos de ventas, ni para que eso aplica para todo el mundo que quiera tener una mejor relación con sus clientes, ¿no? Y quiero dejaros una pregunta para que os llevéis a casa y es ¿qué podríais mejorar gracias a vuestros datos? O sea, ¿qué decisión podríais mejorar gracias a vuestros datos dentro de 12 meses, ¿no? Y con esto espero que os vayáis de aquí con más preguntas que respuestas, porque al final eso es lo que genera al final cambios interesantes. Muchas gracias.